En los primeros días de mayo de 1945, cuando el Tercer Reich estaba colapsando y las tropas aliadas avanzaban por Austria, una de las batallas más extrañas de la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de ocurrir. No en Berlín. No en Normandía. No en el frente oriental. Sino en un pequeño castillo medieval en los Alpes austríacos. Allí, en un lugar llamado Schloss Sitte, soldados estadounidenses y oficiales de la Wehrmacht alemana lucharon codo a codo contra una unidad de las SS. En los últimos días de la guerra, enemigos declarados durante años compartieron armas y posiciones defensivas. Lo que llevó a esa alianza inesperada no fue estrategia política, sino pura supervivencia. Para entender cómo se llegó a esa situación, hay que retroceder algunos meses. El castillo de Itte, situado en el Tirol austríaco, había sido convertido en una prisión especial bajo el control de las SS. No era un campo de concentración común. Allí estaban detenidos prisioneros de alto perfil, figuras políticas francesas capturadas tras la ocupación alemana de Francia. Entre ellos se encontraban ex primeros ministros como Edouard Daladier y Paul Reynaud, el general Maurice Gamelin, y otras personalidades influyentes. No eran prisioneros anónimos, eran símbolos políticos. A comienzos de 1945, el régimen nazi estaba en descomposición. El Ejército Rojo avanzaba desde el este, los estadounidenses desde el oeste, y la estructura de mando alemana comenzaba a fracturarse. En muchas regiones, las órdenes eran contradictorias. Algunos oficiales intentaban resistir hasta el final, otros ya buscaban formas de rendirse. Las SS, sin embargo, seguían actuando con una lógica distinta, radical y dispuesta a evitar cualquier liberación que pudiera interpretarse como derrota moral. En el castillo de Itte, la guarnición de las SS empezó a reducirse. Algunos guardias abandonaron sus puestos ante el inminente avance aliado. La disciplina se debilitaba. Los prisioneros, conscientes de que el fin de la guerra estaba cerca, comenzaron a temer que, antes de rendirse, las SS decidieran eliminarlos para no dejar testigos. No era una paranoia infundada, en otros lugares, ejecuciones de último momento ya habían ocurrido. El 3 de mayo de 1945, la situación cambió drásticamente. El comandante de la prisión abandonó el castillo. El control se volvió ambiguo. Sin protección estable, los prisioneros franceses quedaron en una posición extremadamente vulnerable. Fue entonces cuando decidieron hacer algo impensable, enviar a uno de los suyos en busca de ayuda. Un empleado yugoslavo del castillo logró escapar con una bicicleta y se dirigió hacia las líneas aliadas. Tras horas de trayecto por territorio aún inestable, consiguió contactar con tropas estadounidenses de la 12ª División Blindada. La información que transmitió era clara: en un castillo cercano había prisioneros franceses de alto rango, sin protección, y potencialmente en peligro. En paralelo, algo igualmente inesperado estaba ocurriendo. En la cercana localidad de Borgl, el mayor alemán Josef Sepp Gangl, oficial de la Wehrmacht, había tomado una decisión arriesgada. Consciente de que la guerra estaba perdida y preocupado por la seguridad de los civiles austríacos ante posibles represalias de las SS, Gangl comenzó a colaborar discretamente con la resistencia local. Su prioridad ya no era el Reich, sino evitar más muertes innecesarias. Cuando Gangl supo de la situación en el castillo de Itte, comprendió el riesgo. Si las SS decidían recuperar el control del lugar, los prisioneros franceses podrían ser ejecutados. Sin embargo, sus propios recursos eran limitados. Fue entonces cuando tomó una decisión que, meses antes, habría sido considerada traición absoluta: contactar con las fuerzas estadounidenses que avanzaban por la región. El capitán estadounidense John C. Jack Lee recibió la información sobre el castillo casi al mismo tiempo.
Sin esperar órdenes superiores formales, decidió actuar con rapidez. La guerra estaba prácticamente terminada, pero los combates aislados seguían siendo peligrosos. Lee reunió un pequeño grupo de soldados y avanzó hacia el castillo, acompañado por Gangl y varios de sus hombres alemanes. Era una escena difícil de imaginar, un oficial estadounidense y un oficial alemán coordinando movimientos en el mismo vehículo, no como enemigos, sino como aliados circunstanciales. No se trataba de un pacto político ni de una reconciliación ideológica. Era una respuesta pragmática ante una amenaza inmediata. Cuando el pequeño convoy llegó a Schloss Sitte el 4 de mayo, encontraron a los prisioneros aún dentro. Las defensas del castillo eran limitadas. Muros medievales, algunas armas ligeras y un único tanque estadounidense que pronto quedaría inutilizado. No había refuerzos significativos. Si las SS organizaban un ataque serio, la posición sería difícil de sostener. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En la mañana del 5 de mayo de 1945, una fuerza estimada de entre 100 y 150 miembros de las Waffen-SS rodeó el castillo. Su objetivo era retomar el control y neutralizar cualquier resistencia. Lo que encontraron fue algo que no esperaban, estadounidenses. Soldados alemanes de la Wehrmacht y prisioneros franceses armados defendiendo juntos la fortaleza. La batalla que siguió no fue masiva en número, pero sí intensa en simbolismo. Dentro del castillo había menos de 30 defensores. Afuera, una fuerza muy superior intentaba abrirse paso. Las municiones eran limitadas. El tanque estadounidense quedó fuera de combate. Cada disparo debía ser medido. Mientras el asedio avanzaba, las posiciones defensivas comenzaron a deteriorarse. El intercambio de fuego era constante. En medio del combate, el mayor Gangl fue alcanzado por un disparo de francotirador mientras intentaba proteger a uno de los prisioneros franceses. Murió en el acto. Un oficial alemán, defendiendo a antiguos enemigos políticos franceses junto a soldados estadounidenses, en los últimos días del Tercer Reich. La situación dentro del castillo se volvía crítica. Sin embargo, la resistencia logró mantenerse el tiempo suficiente. Un mensaje de auxilio había sido enviado antes del inicio del ataque. Refuerzos estadounidenses de la 142ª Infantería comenzaron a aproximarse. La batalla de Ite estaba a punto de decidirse. Pero lo que había ocurrido en esas horas ya había desafiado todas las líneas claras del conflicto. En el ocaso de la guerra más devastadora del siglo XX, enemigos irreconciliables habían combatido hombro con hombro. Y lo que llevó a esa alianza inesperada no fue una orden superior ni un tratado diplomático, sino una cadena de decisiones individuales en un momento donde las estructuras oficiales se estaban desmoronando. Dentro del castillo, la situación era cada vez más desesperada. Las defensas improvisadas resistían, pero el número jugaba claramente en contra. Las Waffen-SS habían rodeado completamente la posición y utilizaban fuego sostenido para debilitar los puntos más vulnerables. Los muros medievales ofrecían cierta protección, pero no estaban diseñados para resistir armamento moderno. El tanque estadounidense M4 Sherman que había sido llevado hasta el castillo, y que inicialmente representaba la mayor ventaja defensiva, quedó inutilizado tras recibir impactos directos. Sin movilidad ni potencia de fuego pesada, los defensores quedaron prácticamente aislados. Entre los prisioneros franceses no reinaba el pánico, sino una determinación inesperada. Algunos de ellos, antiguos líderes políticos, tomaron armas para colaborar en la defensa. No eran soldados profesionales, pero comprendían que su destino dependía de resistir el tiempo suficiente. Aquella escena, difícil de imaginar meses antes, mostraba a figuras que habían dirigido gobiernos participando activamente en una defensa armada junto a
soldados estadounidenses y alemanes. La coordinación dentro del castillo se volvió esencial. El capitán John C. Lee asumió el mando táctico, distribuyendo posiciones y racionando munición. Cada disparo debía contar. Los defensores sabían que no podían ganar una batalla prolongada. Su única opción era resistir hasta la llegada de refuerzos. Fuera del castillo, las SS intentaban organizar un asalto definitivo. Sin embargo, el avance no era sencillo. El terreno alpino complicaba los movimientos rápidos, y la resistencia desde las torres y ventanas del castillo resultaba más firme de lo esperado. Además, la noticia de que soldados alemanes de la Wehrmacht estaban luchando junto a estadounidenses generaba confusión y tensión dentro de las propias filas atacantes. Horas después de iniciado el asedio, cuando las municiones comenzaban a escasear, finalmente se escuchó el sonido que los defensores esperaban: vehículos blindados estadounidenses aproximándose desde la distancia. La 142ª Regimiento de Infantería llegó a la zona y comenzó a romper el cerco. El enfrentamiento se inclinó rápidamente a favor de los aliados. Las SS, superadas y conscientes del colapso general del Reich, comenzaron a retirarse o fueron capturadas. La batalla de Ite terminó ese mismo día, el 5 de mayo de 1945. Apenas 3 días después, Alemania firmaría la rendición incondicional. El conflicto más devastador del siglo XX llegaba oficialmente a su fin. Pero en aquel pequeño castillo alpino, la guerra ya había producido uno de sus episodios más singulares. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas para quienes participaron. El mayor Josef Gangl fue reconocido posteriormente por el gobierno austríaco como un héroe de la resistencia local. En Austria, hoy es recordado como uno de los oficiales que, en los últimos días del conflicto, eligió proteger civiles y prisioneros antes que continuar una lucha sin sentido. El capitán John C. Lee recibió condecoraciones por su liderazgo y valentía. Para muchos historiadores militares, su decisión de actuar sin esperar órdenes detalladas fue clave para evitar una posible ejecución de los prisioneros. En cuanto a los franceses liberados, regresaron a su país tras el final de la guerra y retomaron la vida pública o privada, marcados por años de cautiverio. Sin embargo, durante décadas, el episodio del castillo de Ite permaneció relativamente desconocido fuera de círculos especializados. No fue una gran batalla en términos estratégicos. No cambió el rumbo global del conflicto. Pero su valor simbólico era extraordinario. Porque lo que ocurrió en Ite no fue simplemente un enfrentamiento militar. Fue el colapso total de las líneas ideológicas que habían definido la guerra. Durante años, la propaganda había pintado el conflicto en términos absolutos: aliados contra eje, democracia contra totalitarismo, resistencia contra ocupación. Sin embargo, en los últimos días, cuando la estructura del régimen nazi se desmoronaba, individuos concretos tomaron decisiones que rompieron esos esquemas. Un oficial alemán eligió colaborar con el enemigo para proteger vidas. Un capitán estadounidense confió en un antiguo adversario. Prisioneros políticos, que habían sido víctimas del régimen, empuñaron armas junto a soldados que meses antes combatían en bandos opuestos. Fue un momento en el que la supervivencia y la responsabilidad individual pesaron más que la obediencia ciega. Históricamente, la batalla de Ite ha sido descrita como una de las más extrañas de la Segunda Guerra Mundial. No por su magnitud, sino por su configuración. Es el único caso documentado en el teatro europeo donde fuerzas estadounidenses y tropas regulares alemanas lucharon juntas contra las SS. Y quizás esa sea la verdadera lección de aquel episodio. En el ocaso de una guerra total, cuando los sistemas políticos colapsan y las órdenes pierden sentido, las decisiones individuales pueden redefinir la línea entre enemigo y aliado. Ite no fue una gran victoria estratégica.
Fue una victoria moral en medio del caos. Hoy, el castillo sigue en pie. Convertido en propiedad privada, su historia permanece como un recordatorio silencioso de que incluso en los momentos más oscuros pueden surgir alianzas impensables. La Segunda Guerra Mundial dejó millones de muertos, ciudades destruidas y cicatrices profundas en la memoria colectiva. Pero también dejó historias como esta, pequeñas, casi olvidadas, que muestran la complejidad humana más allá de los bandos. En mayo de 1945, mientras Europa celebraba el fin de la guerra, en un rincón de los Alpes austríacos se había librado una batalla que rompía todas las reglas conocidas del conflicto. No fue la más grande, ni la más sangrienta. Pero fue, sin duda, una de las más inesperadas. Y quizás por eso sigue fascinando a quienes la descubren décadas después.